Y ahí te quería yo preguntar, y cambiamos ya ahora de tema. Hemos hablado de Soros, hemos hablado de Bill Gates. ¿Qué más caras visibles podemos decir que están un poco detrás de esto? Por ejemplo, me viene a la cabeza un Elon Musk. No sabemos hasta qué punto Elon Musk tiene un papel. ¿Sabes? Sí, hay muchas caras visibles, hay gente muy conocida. En su momento fue Rockefeller, fue Ted Turner. David Rockefeller ya murió. Ted Turner, que es el que lleva todo el conglomerado de la CNN, fue de una gran importancia, sin duda ninguna, en su momento. El príncipe Bernardo de Holanda, por ejemplo, al dirigir la Bilderberg, que fue el fundador de Bilderberg, Brzezinski, es un elemento fundamental ha sido un elemento fundamental del entramado globalista porque ha sido el gran ideólogo. Al final esto obedece a unos impulsos determinados de ciertas organizaciones, una de las cuales es la más desconocida, probablemente la más importante, que es el CFR, el Consejo de Relaciones Internacionales, ¿no? Que es un organismo, como digo, verdaderamente poco conocido, para entendernos. Y sin embargo, es probablemente el organismo más importante de todos los que de alguna manera rigen el mundo, porque no rige el mundo un solo hombre o un solo organismo, ¿no? Recordemos que el CFR se funda, tiene ya un siglo, se funda en 1921, lo funda Woodrow Wilson, a partir de un grupo que había hecho antes, The Inquiry, que es en 1917, cuando Estados Unidos entra en guerra, por resumirlo muy mucho, Woodrow Wilson, el presidente demócrata, que igual que hará Franklin Delano Roosevelt 25 años después, jurará y jurará que no va a meter nunca a su país en la guerra, pero hará lo posible por meterlo. Bueno, pues Wilson, hará lo posible por meterlo, habría mucho que matizar, porque realmente entrar no querían entrar, lo que querían es que otros luchasen por ellos, pero bueno, sí de participar, aunque no fuese entrando y tal. Bueno, el caso es que Wilson en 1917 crea un grupo que es The Inquiry, que es un grupo, la investigación, que es un grupo que pone las bases de lo que será posteriormente el Tratado de Versalles, para entendernos. Reúne una serie de gente muy importante dentro de los sociólogos, politólogos, historiadores, pensadores de los Estados Unidos en ese momento, y crea ese grupo, y de ahí salen las ideas que articularán el Tratado de Versalles y que conducirán al final a la Segunda Guerra Mundial, porque producen un destrozo enorme a través del derecho de autodeterminación en toda Europa, básicamente en Europa Central. Destruyen 3 imperios, se cargan al Imperio Ruso, al Imperio Otomano y al Imperio Austrohúngaro, los cuartean y los fragmentan, produciendo, pues, lógicamente, las semillas de unos enfrentamientos nacionalistas desquiciados, que, como digo, luego serán semilla de fruto, en fin, darán como fruto una gran cantidad de conflictos, entre otros los que tenemos en este momento en el Próximo Oriente, bueno, en este momento y desde hace muchas décadas, pero particularmente de forma lacerante en este momento en el Próximo Oriente. Y bueno, de ese grupo de Inquiry en 1921 nace el Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, con gente también, bueno, pues muy destacada, pues con más de 2.000 miembros normalmente de todos los ámbitos de la sociedad norteamericana, y es no solamente norteamericana, aunque fundamentalmente, y es quien impulsa todo el proyecto, digamos, del mundialismo realmente, a través del CFR. Originariamente es el organismo madre y sigue siendo, con toda probabilidad, el más importante del mundo. Es el tuétano y el núcleo del Deep State norteamericano. Para que nos hagamos una idea, hemos oído hablar del Deep State durante estos meses y años anteriores, sobre todo a cuenta de Donald Trump, ¿no? Pues efectivamente es el gran enemigo, por decirlo así, de Donald Trump. Y naturalmente, pues a partir de ahí como hemos dicho, hay un sinfín de caras públicas reconocidas que hemos citado. En el caso de España, bueno, de forma muy visible, por ejemplo, Javier Solana. Javier Solana, como hemos dicho, pues fue secretario general de la OTAN y es una de las cabezas visibles del globalismo en el mundo. Pero muchos políticos de derecha y de izquierda, sin que ninguno de ellos tenga una especial relevancia, ¿no? En España, desde Albert Rivera, la reina Sofía, Esperanza Aguirre, por ejemplo, por supuesto, González, Narcís Serra, Luis María Ansón, han sido gente que han pasado por el Club Bilderberg, y más importante que los políticos, que en general van a recibir órdenes, son los medios de comunicación que participan en ellos, y están
todos metidos en el ajo, por decirlo así, porque si no, no les permiten ser un gran medio de comunicación, que tiene que mantener esas relaciones. Yo diría que son los principales y los más visibles miembros. Históricamente han destacado David Rockefeller, Brzezinski, como digo, Henry Kissinger, por supuesto, es un poco el origen de toda esta historia en los términos más contemporáneos, y el ejecutor de muchas de las políticas globalistas, y cuando digo lo de ejecutor, digo ejecutor, en el amplio sentido que tiene la palabra, son, yo creo, las caras más visibles del globalismo más clásico de las últimas décadas, y efectivamente pues los dos que has citado, Soros y Bill Gates, en tiempos contemporáneos, pero están extendidos por todos los países de Europa, como es lógico y natural, y por Norteamérica, por supuesto. Hay distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, existe la trilateral porque Bilderberg no abarcaba algunos espacios geográficos como Japón, ¿no? Es decir, que se han ido creando distintos organismos para poder abarcarlo de algún modo todo lo que es interesante. Naturalmente hay amplísimas áreas del mundo por las que no tienen mayor interés que el de la expansión, como puede ser el caso de África. Con África, evidentemente, más allá de alguna cuestión puntual, pues Sudáfrica, la Sudáfrica actual, más allá de eso no cuentan, no es más que pues un lugar, digamos, para expandirse, para extraer materias primas y, en fin, colocar una serie de gobiernos puramente títeres que obedezcan sus intereses, no les interesa para nada más. No tenía ni idea de esta organización. ¿Cómo es? ¿CFR? El CFR, el Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, sí, es, si yo tuviera que limitarme a decir una sola de las organizaciones globalistas y me dijeran cuál es la más importante de todas las organizaciones globalistas, probablemente diría el CFR. Es origen de todo ello y además es un poco, ejerce unas ciertas funciones, digamos, de madre al respecto de otros organismos como el Banco Mundial o como el FMI, como la Unión Europea, en fin, y tiene ya un siglo largo de existencia y ejerce esa función de control y además han entendido desde el principio perfectamente de qué va esto, porque tienen mucha gente del mundo de la comunicación, del mundo del cine, por ejemplo, del mundo de la prensa, por supuesto, y del mundo de la educación. Es un aspecto al que prestan especial interés. Y una pregunta rápida antes de, ahora ya sí cambiar de tema, porque nos gustaría, como para acabar, hablar un poquito de la crisis del COVID, farmacéutica y tal. Brevemente, ¿qué papel tiene la masonería en todo esto, por ejemplo, si es que lo tiene? Bueno, la masonería tiene un papel importante, siempre lo ha tenido desde hace 3 siglos, qué duda cabe, sigue existiendo, lo sigue teniendo. Lo que yo creo es que la masonería, bueno, no hay una sola masonería, claro, habría que empezar por decir esto, hay distintas ramas de la masonería y el impacto de cada una de esas ramas de la masonería en sus respectivos países es diferente. La masonería en los países protestantes, por ejemplo, tiene un encaje mucho más natural. Y de hecho es público y notorio que los más elevados grados de la masonería son reconocidos por esas sociedades y, en fin, hacen desfiles públicos y con los atavíos propios de su condición y, en fin, pues no se ocultan en absoluto, mientras que las sociedades católicas son sociedades que han sufrido mucho más el embate de la masonería porque son más contrarias, o la masonería es explícitamente más que anticristiana, que también anticatólica, más específicamente anticatólica. Hay una masonería que tiene más, digamos, más posibilidad de ser combinada con el cristianismo protestante, que es la masonería de esos países precisamente y de origen anglosajón, que se corresponde más con lo que podemos entender con el mundo liberal conservador. Mientras que hay otra masonería, que es la masonería de origen francés, más radical, más atea, más específicamente anticristiana y anticatólica, que es la que se corresponde con el mundo, digamos, del progresismo socialista. Entonces, habría que distinguir entre esas dos masonerías. En cualquier caso, dos grandes ramas, porque luego hay muchas órdenes, etcétera, pero dos grandes ramas. En definitiva, la masonería sigue teniendo importancia, particularmente en los países católicos, en algunos países como Francia, España, Italia, Portugal, en Hispanoamérica, por supuesto, pero digamos que ha sido rebasada por la aparición de otros organismos de un ámbito más amplio, más grande y quizá organismos más adecuados a la etapa histórica en la que estamos.
En el siglo XXI los organismos ahora mismo ya pues son otros. Eso no quiere decir que por supuesto, los que están en Bilderberg, que los que están en la Trilateral o que los que están en el CFR o tal, muchos de ellos pertenezcan a la masonería, por descontado. Y que la masonería además ha impregnado las sociedades occidentales con su simbología, con su liturgia, con sus rituales, sin duda ninguna. O sea, la masonería de algún modo ha perdido un cierto, yo no diría poder, pero puede que influencia. No es que lo haya perdido propiamente, sino que si se quiere ver así, si es que ha perdido algo, ha sido pues por morir de triunfo, ¿no? Es decir, porque se ha impuesto de tal manera que ya sus objetivos han sido esencialmente cubiertos y entonces estamos ya en otra etapa distinta y diferente, pero absolutamente complementaria y absolutamente compaginable con la masonería. Muy interesante, no lo había pensado así tampoco, no sabía que pudiese llegar a ese punto.